Hola, buenos días querido público. Mi nombre es Adrián Dupuy y hoy día le voy a hacer una descripción básica de lo que es la agroforestería sintropical. Primeramente empezamos por la palabra sintropía, que viene del griego y sus raíces son sin, que significa con o junto, y tropos, que significa turno, gira, movimiento. Entonces, para visualizar un poco el concepto, hacemos como salimos desde un punto, desde el sencillo, y hacemos gira, poco a poco, creciendo, evolucionando, del sencillo al complejo. Y la sintropía es conocido para estar al revés de la entropía. Y la entropía, ¿qué es? Es del complejo al sencillo. Es la desorganización, es la pérdida de las energías, la disipación de las energías. Del complejo al sencillo. La entropía. También para visualizar podemos hacer un círculo y ahí tenemos energía, fuerzas que se concentran. Es la sintropía. Y ahí tenemos energía, fuerzas que se vayan afuera, que se dispersan. Eso es la entropía. Uno de los mejores ejemplos de la entropía es el fuego. Empecemos con una energía contenida, organizada, y con reacción química se volatilizan, se pierde la materia, se pierde la química por la calor, hasta un movimiento estático, hasta un estado estático, donde no hay movimiento, donde es la muerte, ¿no? Y el revés es la sintropía. Y lo más simbólico de la sintropía para mí es la fotosíntesis. La fotosíntesis que captan varios elementos, la luz, el aire, el agua, el suelo, la tierra, los minerales, y que lo concentra para almacenar la energía y para organizar la materia, ¿no? Entonces, eso para visualizar un poco la teoría de la palabra sintropía. Y entonces, en la aplicación, en la agricultura, hablamos de agroforestería sintropical. Es un tipo de agricultura que ha sido conceptualizado por el señor Ernest Götsch, que es suizo y que ahora está viviendo en Brasil. Y él regeneró en 40 años una tierra muy pobre que la naturaleza había tenido como 400 años para alcanzar el mismo nivel. Entonces lo regeneró algo como 10 veces más rápidamente que la naturaleza lo había hecho sí sola. Entonces vale la pena interesarse a esta técnica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la permacultura y la sintropía? Es que los dos son conceptos que tienen enfoque un poco diferente, pero que son muy complementarios. La permacultura significa cultura viable, permanente cultura. Entonces, eso nos ayuda a tener esta visión de cultura permanente, nos ayuda a organizar. Y la sintropía, que se va hacia la organización, nos permite tener
visualizar la permacultura, la cultura viable, ¿no? Entonces son complemente, se pueden mezclar perfectamente, ¿no? Solo hay algunos puntos de términos que son distintos, pero vamos a verlo más tarde. Y como todos conceptos, tienen principios. Entonces vamos a ver los principios de la sintropía. Primero principio, para mí, uno de los más importantes, es optimizar la fotosíntesis. ¿Ya? Y eso pasa por varias acciones. Por ejemplo, ¿cómo se hace en la naturaleza, en el bosque? La luz, si no está captado por los más grandes árboles, sería por ellos de abajo. O si no es por ellos de abajo, sería por los chiquitos. Y si no, sería por las pequeñas plantas. La hierba casi, ¿no? Hierba de bosque. Entonces, hay poca suerte que un rayo toca el piso. Entonces, captamos la luz al máximo. Eso es la idea, ¿no? Entonces, para captar la luz al máximo, hay la estratificación y hay la densidad. Entonces, en agricultura plantamos tupido. Y también hay otra técnica, es la poda. Con la poda podemos hacer que las plantas sean más tupido, que no se molesta una a otra. Y podemos hacer pasar la luz a momentos adecuados por las plantas de abajo. Y también la poda estimula el crecimiento. Y el crecimiento requiere mucha fotosíntesis. Entonces la poda estimula la fotosíntesis. Cuando podamos plantas, lo que surge luego son hojas verdes, de un lindo verde que es muy eficiente para captar la luz. Entonces, esas son las tres maneras de optimizar la fotosíntesis. Luego, hay un otro principio que se llama la sucesión ecológica. Entonces, en la naturaleza, empezamos de un suelo infértil, desnudo, luego un derrumbe, por ejemplo, y se va creciendo la altura de la vegetación hasta llegar a un top donde no puede crecer más según el terreno y el clima. Eso se llama el clímax. Ya empezamos, digamos, con hierba, con musgos antes, pues, con hierba, luego con plantas un poco espinosas, luego con plantas que dan pequeños frutos, luego otras y otras y otras, luego banana, luego palmeras, un poco de todo, hasta llegar a los grandes árboles que tienen un nivel máximo, ¿no? Y esto se hace en etapa. Y las etapas son primeramente la colonización. La colonización son los pioneros. Y luego los secundarios. Y luego lo que llamamos los clímax o los primarios. También ahí lo llamamos también placenta, en términos sintropicales. Lo voy a escribir. Ok. Entonces lo que pasa en la naturaleza es que, digamos, una planta secundaria, para iniciar su vida, ella tiene
requisito, ella requiere un suelo suficientemente fértil para poder brotar. Y este suelo solo lo tiene luego que las pioneras han hecho su trabajo. Entonces, digamos, solo luego 50 años pueden empezar a brotar las secundarias. Y luego, para mejorar el suelo, para crecer, toma como más 150 años, digamos. Y luego, solo a partir de ahí, las condiciones del suelo permite que brota las plantas primarias. La sombra, la humedad permite. Pero antes no podía. Entonces es solo luego 200 años que podemos empezar, que la naturaleza empieza a cultivar los primarios. Por eso demora tanto. La idea de una agroforestería sintropical es que nos ahorramos todo este tiempo y que desde el principio empezamos a plantar los clímax, los secundarios, mientras los pioneros. Pero no lo plantamos así, todo mezclado así, no. Lo plantamos bien ubicado, bien estratégicamente, para que las plantas pioneras nos ayudan a criar las secundarias. Con su sombra, con la materia orgánica que producen, con la mejora del suelo, con la humedad que retenga, etc. Con los hongos que favorecen. Y que los secundarios nos permiten criar las plantas clímax. Entonces todo eso es una estrategia de largo plazo que hay que hacer desde el principio. Y desde el principio estamos cultivando clímax, árboles clímax. Entonces nos ahorramos mucho tiempo para producir madera. Ya. Por ejemplo, para visualizar, antes de hacer una chacra, hay que hacer un plan, hay que planificar, hay que hacer un design. Y hay que clasificar las plantas que tenemos, que queremos. Entonces, hablamos de placenta 1, placenta 2, secundario, podemos tener secundario 1, secundario 2 y clímax. Y eso lo clasificamos por estrata, 4 estrata: emergente, alto, medio, bajo. Y eso, al contrario de la permacultura, no se enfoca solamente sobre el tamaño de la planta, pero más bien sobre la necesidad de luz. Por ejemplo, el maíz está más pequeño que el cajanus, no, que la papaya, pero está clasificado como emergente. ¿Por qué? Porque el maíz requiere un 100% de luz, una exposición directa al sol. Entonces lo ponemos como emergente. Y hay muchas plantas, los plátanos, por ejemplo, no necesitan absolutamente que sea 100% de luz. Pueden crecer un poquito en la sombra, ¿no? Entonces ahí clasificamos las necesidades de luz de cada planta y su ciclo de vida. Placenta 1 sería toda la hortaliza, que sería de 0 a 6 meses. Placenta 2 sería de 6 meses a 1 año. Secundario sería de 1 a 8 años.
y clímax sería de 8 a más allá. Por ello, más o menos, hay que clasificar según sus criterios. Un ejemplo muy conocido de consorcio, es decir, de mezcla de planta que crecen juntas, se llama la milpa. Creo que viene de Brasil. Ok. Y la milpa es mezclar, por ejemplo, los frijoles que hacen sogas, los maíz y ¿cómo se llama? Los zapallos, ¿no? Y entonces, primeramente los maíz crecen lo más rápido, entonces disfrutan lo máximo del sol, mientras los frijoles se crecen luego, y abajo, al nivel de abajo, crecen los zapallos que cubren el suelo, ¿no? Entonces, la luz, casi toda la luz está captada. Y se puede cosechar primero el maíz, luego los frijoles y luego los zapallos. Entonces ahí es una idea de la sintropía. Yo quiero compartir otro ejemplo que yo he practicado en Guiana Francesa. Yo hacía cada metro una yuca. ¿Ya? Entre la yuca, aquí, una piña. Cada metro. Es mucho, 1 metro, pero está bien, correcto. O cada... sí. Y luego, entre las piñas, aquí, entre las yucas, un tomate. Entre las piñas aquí, digamos, jengibre, que podemos simbolizar como queremos. Digamos aquí en la plaza de una piña, cada 4 metros, una papaya. ¿Ya? Entre los dos ahí, un frijol. Un frijol con soga, ¿ya? Que sube. ¿Ya? Y luego, entre los dos ahí, digamos, una lechuga. Ya. Ok. En línea, porque es más fácil en la agricultura. Entonces, por ejemplo, ahí, primero lo que va a brotar, lo que se va a ver, son las lechugas. Ellas se van a ver directo. Incluso a veces antes de la lechuga se puede poner albahaca. Se va a ver la lechuga primero. Luego, 40 días o más, podemos empezar a cosechar. Luego, lo que se va a ver, cuando cosecharemos, va a dejar espacio por las tomatas, que luego van a tomar mucho espacio. Mientras, tranquilamente, la yuca va a crecer, ¿no? Y poco a poco, la yuca va a empezar a tomar mucho espacio. Y a este momento, por suerte, las tomatas van a empezar a dar. Hasta que acabaremos las tomatas, cosecharemos las últimas y dejaremos todo el espacio para la yuca. Mientras que la piña, el jengibre
está creciendo, ¿no? Y el frijol va a empezar a subir a la yuca. Y como la yuca depende de las variedades, pero puede demorar como un año, ya vamos a empezar a cosechar frijoles. Y luego un año cosecharemos la yuca y entonces dejaremos la luz, toda la luz, a la piña, a la papaya y a los jengibre. La frijol ya había desaparecido. Y a este momento, cuando cosecharemos la yuca, a esta plaza podremos poner otra jengibre, digamos, mucho jengibre. Y entonces, luego que cosecharemos la yuca, la papaya, la piña y el jengibre van a tomar todo el espacio, sin que haya vacío entre las culturas. Es decir, que desde el principio hasta el final, siempre va a haber ocupación del espacio. Y entonces fotosíntesis. Y entonces mejora del suelo. Entonces, eso es solo un ejemplo de consorcio. Pero se puede inventar una multitud según nuestra necesidad y según lo que crece bien, según las plantas del lugar, ¿no? El tercer principio es la poda y el deshierve selectivo. Empezamos con el deshierve selectivo. Es decir que a veces surge mucha planta espontáneamente, que le llamamos mala hierba, pero muchas de ellas son útiles. Y algunas son cómodas, algunas no. Las sogas, como los bejucos, esos son terribles. Esos son muy eficaces a nivel ecológico, producen mucha materia orgánica, pero no son cómodos para trabajar, para podar es una locura. Otro ejemplo, las plantas con espina. Pueden crecer bien, pueden estar perfectas, muy adecuadas, pero nadie quiere trabajar con espina. Entonces, deshiervemos las plantas con lo cual nos sentimos cómodos. Deshiervemos las plantas que no están bien adaptadas. Hay plantas que están más eficaces que otras. Por ejemplo, le llamamos las plantas de servicio. Son plantas que crecen rápido, que se podan fácilmente y que rebrotan bien. Entonces, estas plantas las queremos seleccionar, ¿no? Por ejemplo, no podemos tener únicamente plantas primarias. También, a ver... Sí. Sí. También seleccionamos, cortamos, deshiervamos ellas que han acabado su siglo, las viejas, las senescentes, porque ellas, digamos, tienen ramas muertas, tienen hojas muertas, que ya no están dinámicas, entonces ralentí el dinámico de todos los demás. Entonces, eso es el deshierve selectivo. Luego hay la poda. La poda, le voy a explicar por qué es fundamental. Eso es el punto, lo más importante de la técnica de la agroforestería sintropical. Eso es un punto súper importante, la poda. Le voy a explicar por qué. Ya, guardamos esto. No, sacamos esto. En la naturaleza, cada planta tiene su siglo. Empieza para brotar,
Entonces, digamos, un brote. Sí, un brote. Luego, crecimiento. Muchas hojas. Qué mal dibujo. Ok, muchas hojas. Ok. Luego, el florecimiento. Ok. Luego se va a madurar las frutas. Y luego las semillas, los pepas, y luego la muerta. Eso es el ciclo normal de muchas plantas. Hay algunas que hacen durar más esta parte, que hace alternas de crecimiento y florecimiento, pero cuando empieza el florecimiento anuncia otra etapa en la vida de la planta que anuncia su final. Y lo que pasa a una sucesión natural es eso. Es muy alto. Ya, voy a hacer de nuevo. Ok. Ok. Eso pasa a la naturaleza. La primera montaña ahí son las plantas pioneras que hacen su siglo, como aquí. Pero cuando empiezan a florecer y a fructificar, podemos observar que las plantas secundarias y primarias ralentizan su crecimiento. Igual con las plantas secundarias florecen y fructifican, está ralenti la dinámica de las plantas primarias. Entonces, cuando una planta, su crecimiento está más lento, ralentí todos los demás que están alrededor. Entonces, la idea es podar antes que florece. Y entonces haremos algo así. Podamos. ¿Ya? Entonces, ahí hemos logrado cultivar un árbol primario mucho más rápidamente que si habíamos dejado hacer la naturaleza sin poda. Con la poda hemos acelerado la transición ecológica. ¿Ya? Eso es una idea muy fundamental en sintropía. Ok. Verdad que no hemos hablado mucho de la diferencia entre las plantas pioneras y primarias. Mucha gente no lo sabe. Hay que ver las diferencias. Las plantas primarias, pioneras primero, están caracterizadas por un ciclo corto, un crecimiento rápido, una madera ligera, floja. ¿Qué más? Tienen poca exigencia del suelo, pueden crecer en un suelo muy pobre. Y también al nivel de las semillas, a menudo hacen muy pequeñas semillas y que se conserva
mucho tiempo. Y sus semillas, algunas, tienen la particularidad de necesitar luz para germinar. Son fotosensibles las semillas. Un ejemplo bajo tropical, en la Amazonia, es la cecropía. Es el símbolo perfecto de la planta pionera. Las plantas primarias, ellos tienen un ciclo de vida muy largo, crecen muy lento, puede ser muy grande, con madera muy dura, y a menudo hacen semilla muy gruesa, que no se conservan bien, que requieren humedad para brotar, y que requiere más bien un poco de sombra, un ambiente fresco. Hay que imaginar las plantas primarias que primero la semilla tiene que pasar, la raíz tiene que pasar a través de una frazada de hojas. Entonces tiene que tener reserva, bastante reserva, para que su raíz pase a través de las hojas. Y luego, ok, super, pero todavía no hay luz. Es muy oscuro en el bosque. Entonces tiene que subir muy alto para captar la luz, mientras todavía no produce. Por eso la semilla está muy gruesa, cargada de mucha energía, para poder sustentar al principio de su vida, ¿no? Por eso. Eso son tendencias, pero verdad que existe plantas primarias que tienen pequeña semilla, o al revés, plantas pioneras que tienen gruesa semilla. Pero son tendencias que nos permite, como a la primera vista, ¿qué vamos a decir? ¿Es una planta pionera o primaria? Nos ayuda. Entonces, digamos, eso es un símbolo de planta primaria. Eso, digamos, que es pionero. Y así, eso, digamos, que es secundario. Entonces lo plantamos, están a la misma altura, todos. Luego, 6 meses, ya. Ha crecido un poquito la secundaria, apenas la primaria. Y la pionera está ocupando todo el espacio. Y está criando la secundaria y la primaria. Entonces, luego, pues, cuando la pionera empieza a molestar la secundaria, acabamos con la pionera. Y entonces, luego, solo se queda la primaria y la secundaria, ¿ya? Y entonces, ahí la secundaria va criando la primaria. Y hasta un cierto punto que cuando la secundaria molesta la primaria, acabamos con la secundaria. También es el deshierve selectivo, dejando el espacio para la primaria o para las plantas que queremos. Si queremos aguacate, cítrico, cacao, no sé qué. Esos son plantas de servicio y eso, digamos, son plantas, nuestro enfoque. Ok.
Entonces, la poda es un elemento indispensable en la agricultura sintropical. Hacemos la poda por varias cosas. Por ejemplo, para dejar la luz a las plantas que queremos. Para hacer, lo voy a decir más tarde, pero también hacemos la poda para producir materia orgánica, para cubrir el suelo. Sí, en agroforestería sintropical, digamos al principio podemos utilizar abono exterior, pero a largo plazo la idea es estar autónomo, y a largo plazo son nosotros que cultivamos nuestros abonos. Y podemos podar, como lo dije, para cortar el florecimiento. Una chacra en agroforestería sintrópica a menudo no tiene mucha flora, o son floras de las frutas que queremos, pero las plantas de servicio generalmente no las dejamos florecer. Las plantas de servicio son plantas que elegimos para mejorar el suelo, es su función, y son plantas que son dedicadas a estar podadas constantemente, que se queda bien verde siempre. Y entonces, cuando nuestra tierra está al principio pobre, a veces tenemos más plantas de servicio que plantas de producción. Y poco a poco, más que el suelo está mejorado, más que podemos tener más plantas de producción. Pero siempre hay una proporción de plantas de servicio. Siempre tenemos que traer algo para el suelo. También hay un otro principio que hablamos de la concentración de la energía. Digamos, hacemos una fila de hierba, luego una fila de pequeños arbustos y luego una fila de árboles. Bueno, entonces hacemos la poda de la hierba y vamos a poner un poco de hierba en el sitio mismo para que se retroalimenta la hierba, un poquito por los arbustos y un poquito sobre todo por los árboles. Luego haremos la poda de los arbustos, dejaremos un poco por el sitio mismo y el resto para los árboles, todo almacenado ahí a los pies de los árboles, y poco a poco vamos extendiendo hacia afuera, ¿no? Hasta cubrir todo el piso, poco a poco. Pero al principio, si la tierra es muy degradada, hay que concentrar la energía a los árboles que requiere más fertilidad, porque si no, ellos no van a poder tener el suelo para iniciar su vida. Entonces eso es la concentración de la energía. Ok. Algo que se descubrió hace poco es qué hacen las plantas con la fotosíntesis, más bien con el azúcar producido.
¿qué hacen las plantas con el azúcar producido? Mucha gente piensa, pues, para hacer madera, para hacer fruta, para hacer semilla. Sí, ¿verdad? Pero lo que poca gente tiene conciencia es cuáles son las proporciones. Es que lo que se ve afuera, el tronco del árbol, lo que se ve a menudo es solo 20% del azúcar producido. Ok, 20%. ¿Y dónde están los 80 más por ciento? Están en el suelo. 80% del azúcar producido se va en el suelo. La mitad se va por la estructura de las raíces. La estructura y la consumación de las raíces. Entonces sería 40%. Y la otra mitad, ¿a dónde van? La otra mitad se va para nutrir la vida del suelo. Es decir, las raíces están como sudando azúcar. Y eso nutre las bacterias que están alrededor. Y los hongos vienen y se pegan a las plantas y disfrutan de eso. Y eso es lo que no se sabía la gente. Los hongos, eso también es una llave a sintropía. Tenemos dos tipos de hongos. Tenemos las ectomycorrhizas, que están pegados alrededor de las raíces, y los endomycorrhizas, que ellos penetran adentro de las células de las raíces. Y entonces que hacen una conexión más íntima y más eficiente con las plantas. Y lo que se ha descubierto es que la grande mayoría de las plantas que la humanidad consume y que ha nutrido la humanidad durante la historia, la gran mayoría de estas plantas crecen con ectomycorrhizas. Y la origen de estas plantas vienen a menudo cerca de las rocas madre, las tierras volcánicas, las tierras cerca del río, que tienen muchos minerales, polvo donde hay la roca que emerge del suelo, pero muy pocas plantas que crezcan sobre un suelo donde no hay roca madre. Pocos de estas plantas nutren la humanidad. Y hay que hacer el paralelo que estos hongos ectomycorrhizas, su trabajo particularmente es extraer los minerales. Las plantas sí solas son muy torpes para extraer los minerales, pero los hongos, con sus raíces más finas, exercen mucha más presión sobre la roca para captar el agua, casi 10 veces más presión que las raíces, y tienen enzima que disuelve las rocas para poder intercambiar estos minerales con las plantas, intercambiarlo con azúcar. Ya. Ok. Entonces, los hongos
son los mineros del suelo. Y nos interesa mucho que están presentes en el suelo. Por eso, plantamos algunas plantas de servicio que digamos que son micorrizogénicas, que genera, que nutre los hongos. Y para dar trabajo a estos hongos, es importante, muy importante, que hay minerales en forma de piedra, no solo de arena, pero en forma de piedra. Y para que sea rápidamente digestible por el suelo, es recomendable que estas piedras sean molidas bien finamente, en forma de polvo de roca. Y este polvo de roca, para iniciar la agricultura sintrópica, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque contrariamente a los abonos químicos, que se disuelven muy rápido en el agua, y entonces que se vayan en el río, el polvo de roca, por sí sola, toma como 10.000 años a disolverse. Depende de las rocas. Y entonces se queda. Pero se queda a la disposición de las plantas a través de los hongos. Y cuando las plantas captan que hay minerales, se dicen, oye, vamos a invertir azúcar en el suelo para que nos da estos minerales. Vamos a contratar los mineros hongos. Entonces, solo echar un poco de polvo de roca activa la vida del suelo. Eso es algo... El polvo de roca hace menos tiempo que el abono químico que se utiliza, ¿no? Y entonces, ya, utilizaremos esto. Tenemos nuestros paneles solares con la luz del sol, ¿ya? ¿Dónde está la batería? La batería son los hongos. Y ahí tenemos nuestro plan de tomata. Y entonces el hongo está conectado con ambos. Es muy importante que las plantas de producción sean de variedad ancestral, o sea que sean sociables con el resto del vivo, o sea que sean simbióticos con los hongos, porque ahora las variedades industrial híbrido han perdido esta capacidad de conectarse a los hongos. Entonces, lo que tenemos que saber es que este azúcar producido se vaya en el suelo y hablamos de vía líquida del carbón. La vía sólida es a través de la madera, la vía líquida es a través del azúcar con agua, ¿no? Y los hongos son la batería de todo el suelo y recogen este azúcar de todas las plantas. Pero una planta no solo produce azúcar, una planta también produce metabolitos.
¿Qué son los metabolitos? Por ejemplo, lo que le gustan de la hierbabuena, su aroma, esos son metabolitos. Entonces eso también se encuentra en el azúcar, en la vía líquida. Entonces ahí en esta bacteria se encuentran un montón de metabolitos. Y justamente estos metabolitos tienen cualidad insecticida, repulsiva. Entonces, una planta que está conectada a la red de hongo está conectado con la inmunidad colectiva del bosque. Entonces, si nosotros cultivamos variedad híbrida que están desconectadas, los primeros que van a atacar a los insectos son ellas. Entonces, si queremos utilizar menos pesticidas, es muy recomendable, es indispensable que tener variedad que sean micorrizogéneas. Ahora, nosotros está al inicio de la producción de tomate, digamos. Queremos producir tomate urgentemente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Poda. Entonces, el hongo, que antes tenía su panel solar ahí, ¿qué va a hacer ahora? Reorientarse, estimular esta zona, desplazarse sobre esta zona, sobre la planta de tomate. Entonces, si podamos esta planta de repente va a tener más crecimiento. Cuando podamos una planta, estimulamos todas las plantas que están alrededor. De la misma manera, cuando una empieza a florecer, sus metabolitos, sus información de florecimiento, también influencia el crecimiento de las plantas alrededor y ralentí. Cuando una planta florece, todo lo que está alrededor ralentí. Cuando una planta está enferma, ralentí todo alrededor. Cuando una planta está envejeciendo, está ralentizando todo alrededor. Entonces no dejemos que florece, no dejemos que se enferme, no dejemos que ralentice. Mantenemos la dinámica para regenerar el suelo, para producir. Cuando podamos una planta, también podamos las raíces. Es decir que la planta va a guardar su tronco principal, va a guardar su raíz principal y lo que es de sobre lo va a abandonar. Y entonces esto se va a volver abono por el suelo, humus. De la misma manera, los hongos exploran el suelo y cuando acaban de extraer una zona, se muere y lo dejan ahí. Entonces lo que se queda también es abono por la tierra. También es carbón que va a durar en el suelo, ¿no? Entonces, queremos hacer florecer o producir nuestras plantas de producción. Hacemos una poda generalizada. Eso se llama la sincronización. ¿Sí? La sincronización. Se puede utilizar, por ejemplo, para hacer florecer el café, los cítricos, o qué más. Pues eso, ¿no? Pues tenía otra más, pero... También un otro concepto de sintropía se llama el caos. A veces cuando hacemos caos. El caos es como lo hace la naturaleza. Un derrumbe, una tormenta, un animal, un grueso animal, un elefante.
Y es decir que pues nuestro bosque ha crecido, está muy alto, está clímax, de repente, ¡boom! Destruimos, cortamos, con la madera podemos hacer carbón para invertirlo en el suelo, para que sea una casa para los hongos. Y ahí luego reempezaremos nuestro siglo sobre nuestro siglo de planta pionera, de hortaliza. Lo reempezaremos, pero sobre un suelo forestal. Entonces, sobre un suelo más avanzado. Entonces, no vamos a demorar tanto tiempo como la última vez. Esta vez vamos a hacer el siglo completo mucho más rápido. Entonces, a veces cuando hacemos caos, y eso nos permite seguir cultivando hortalizas. Porque si solo pensamos a llegar hasta el clímax, nunca más cultivaremos hortaliza. Pero a veces cuando un caos y podemos invertir esta biomasa aérea, invertirla en el suelo por largo plazo y reiniciar una cultura de hortaliza. Y por ejemplo, se puede diseñar filas de cultivo, ¿ya? Generalmente se hace así, del norte sur. Así, las filas de árboles tienen una plena exposición del oeste, del este. Tiene una plena exposición de la mañana y de la noche. Si queremos hacer hortaliza, es más recomendable avanzar desde ahí, desde oeste a este. Hortaliza, digamos, tenemos un pastizal de vaca y queremos colonizarlo poco a poco. ¿Ya? Durante los 2 primeros años podemos cultivar ahí. Luego ya no podemos hacer hortaliza. Ok, lo haremos aquí. Luego ya no podemos. Ok, lo haremos aquí. Mientras ahí ya son grandes árboles. ¿Por qué en este sentido? Porque el sol de la mañana es más fresco. Entonces, la hortaliza, las lechugas, se quedan más tiernas, más agradables de comer, más frescas, más húmedas, crece mejor. Al revés, si la hortaliza sería en el sol de la tarde, sería quemado a menudo, ¿no? Por el sol del verano sería. Entonces, podemos jugar con eso. Y cuando llegamos ahí, que todo nuestro terreno está completo, ok, reempezaremos una nueva ola con la hortaliza primero, plantando todo, pero lo que se cosecha primero es la hortaliza. Y haremos nuestra ola. Y poco a poco, ola tras olas, se va mejorando el suelo. Y de eso, digamos que estamos en varias etapas, que estamos en la colonización, acumulación, abundancia. Son muchas olas. Y al principio es más trabajo, más mano de obra. A veces invierto en abono, las plantas están un poco enfermas, no bien adaptadas, pero poco a poco el sol se va mejorando, el sistema, los hongos están bien presentes, las plantas bien simbiotizadas, las plantas se adaptan,
poco tenemos menos trabajo y más abundancia, más producción. Y eso se llama la gradación. Y bueno, la colonización, acumulación y abundancia. Y al principio no podemos tener gruesos árboles, frutos tremendos, gruesos animales, pero poco a poco lo que la naturaleza avanza, hacia lo que avanza la naturaleza es hacia producir buena madera, gruesos árboles y nueces gruesas, frutos, para poder alimentar gruesos mamíferos, gruesos animales. Y entonces, ¿qué hacen los gruesos animales? Aumentan el movimiento. Más que hay fotosíntesis, más que se puede captar profundamente los minerales, más que se puede nutrir gruesos mamíferos que puedan hacer más movimiento, hacia más afuera. Eso es la sintropía. Vamos a hablar de un último concepto, principio, perdón, que es la ecofisiología. Es decir, simplemente, por ejemplo, a través de la poda, hay que respetar la planta. Si la machaca, va a rebrotar muy mal, va a demorar mucho, va a gastar energía. Hay que cortarla de manera que cicatriza rápida. Por ejemplo, para cortar la hierba, si se corta bien, rebrota mucho mejor. A Brasil han desarrollado máquinas para cortar la hierba. La primero corte es para que se quede ahí. Segundo corte es para poner al costado. Pero eso lo hace muy bien para no dañar la hierba, para que rebrote mejor. De la misma manera, cuando podemos las plantas, por ejemplo con machete, mejor, digamos, cortar así, hacia alto, para no crear abertura donde entran los hongos parásitos, entran las enfermedades, dañan las plantas, ralentan el crecimiento. Eso es la ecofisiología. Conocer cada especie, su requisito y hasta dónde se puede podar, etc., ¿no? Así, por ejemplo, otro aspecto de la ecofisiología es la poda, por ejemplo, no se hace en condición seca, se hace en condición húmeda. Se hace, por ejemplo, de los árboles se hace 2 veces al año. Al principio de la edad de lluvia y un poquito antes de la edad seca. Así, como va a tener un poco menos de hojas, los árboles van a sobrevivir mejor si la sequía es muy dura. Y la madera que vamos a poner en la edad de lluvia va a empezar a crear los hongos que van a ayudar a los árboles en la edad seca. Esos son aspectos, detalles de la ecofisiología. Ok. Entonces, podemos concluir sobre la método de la agroforestería tropical. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Empecemos por los desventajas. Primeramente, es complejo. Hay que estudiarlo. Hay que experimentar. Hay que tener maestros, guía.
sería perder mucho tiempo de improvisar. Segundamente, pues, desde un ojo de afuera se ve un desastre, se ve la jungla, se ve muy desordenado, porque tantas especies mezcladas, si faltamos algunas podas se ve la jungla. Pero solo pues cuando conocemos el design nos ubicamos. Pues esos pequeños desventajas que los agricultores clásicos te miran así y te dicen, ¿qué estás haciendo? ¿No? Eso es hippie. Otro desventaja es que al principio, sobre todo en la hortaliza, requiere mucho mano de obra. Es mucha que plantar la implantación. Mucha. Otro desventaja es que a la implantación tenemos que plantar todo de una vez, pionero, secundario, primario. Entonces tenemos que tener las recursos vegetal al mismo momento, todo de una vez. Hay que tener un buen vivero o buenos vecindarios. Otro desventaja es que el ciclo corto es limitado. La hortaliza es limitado a los primeros años. Pero como he dicho, se puede hacer ola que nos permite siempre cultivar hortalizas. No podemos producir solo hortalizas. No sería agroforestería. Otro desventaja es que producimos mucha diversidad de cosas. Nunca producimos una o dos cosas más. Entonces tenemos que encontrar los mercados para ambas cosas. A veces es fácil, a veces es una ventaja, a veces es un desventaja. Depende de la configuración económica, ¿no? Otro desventaja es que no se utilizan las mismas máquinas que los demás agricultores. Al final ya no utilizamos el tractor. Tal vez si queremos un pequeño motocultor para la hortaliza, pero luego el suelo profundo ya no lo tocamos. Los árboles lo hacen todo. Y como les dijo a Brasil, han creado maquinaria especial para la sintropía. Herramienta para la plantación de los árboles, para mover la paja, para que sea bien cómodo para trabajar, el mulchatron. Es todo un maquinaria un poco específico a la sintropía, que a menudo en región aislada tenemos que crearlas, ¿no? Que no podemos importar todo de Brasil. Y pues otro inconveniente es la falta de referencia. Es decir, que como es una agricultura muy recién, digamos, a Europa, solo hemos empezado desde apenas 10 años, no más que 10 años. Entonces, se queda mucho. No sabemos todavía las combinaciones, los buenos consorcios que funcionan bien. Todo se queda a descubrir. Faltamos de referencia. Por muchos agricultores eso es redituable, ¿no? Entonces, esos son los inconvenientes que podemos encontrar. Por eso, es muy recomendable cuando nos lanzamos en esta agricultura, estar en red, estar acompañado con otros agricultores alrededor, otras personas. Es más recomendable. Se podría hacer solo, depende, ¿no? No voy a bloquear, pero estar en red es el futuro. Los avantajes es que poco a poco ya no hay entrant, ya no necesitamos abono,
Los rendimientos a la superficie hectárea son mayor que la agricultura convencional. La fertilidad solo se va aumentando. La diversidad muy amplia, es muy agradable. Trabajamos en la sombra, hay aves, es muy lindo, es muy agradable. Más diversidad, más equilibrio, menos riesgo. Entonces es resiliente. Nunca va a haber una enfermedad que va a destrozar todo. Nunca. No estamos en el riesgo de perder todo del día al otro. Yo le quería hablar de comunidad a Brasil que se comparte los rollos. Hay personas que hacen la poda que cuidan la hierba, que hacen la poda de la hierba, otras personas que hacen la hortaliza, otras personas que hacen solo el plátano, otras personas que hacen las podas de los árboles, otras personas que son madereros, que cosechan, etcétera, etcétera, y trabajan todos juntos en los mismos sitios, coordinándose para tener las buenas sincronización ecológica. Entonces, wow. Para tener este niveles de sincronización, tengo mucho respeto. Eso es una gente muy consciente, gente muy educada, muy despierto, que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Y yo quiero concluir. Quiero agregar algunas cosas. ¿Qué más podemos hacer a la naturaleza que es sintropical? Podemos hacer carbón. La gente dice, pero ¿vas a quemar el bosque para...? Sí, pero carbón para meter en el suelo. Y eso, como les dije, hace casa para los hongos. Casa de muy largo plazo. A Brasil se ha encontrado carbón en el suelo que tenía más de 6.000 años. Entonces, durante más de 6.000 años, estás mejorando tu suelo. En Amazonía, en Guyana, se veía a veces la gente hacia las carreteras y de repente árboles gigantes. Y veía en el suelo más de 1 metro de profundidad de tierra negra. ¿Por qué? Porque los ancestros habían puesto carbón y que eso mejora el suelo sobre largo plazo y profundidad. Y más que el suelo está profundo, más que los árboles pueden penetrar el suelo, más que están estables, más que pueden crecer alto. Entonces, el ser humano, a mejorar el suelo, puede subir el nivel del clímax. ¡Wow! Genial. ¿Qué más? La polvo de roca. Hay muchas tierras en el mundo que están cansadas, que los minerales, como por ejemplo la Guiana Francesa, los minerales se han disolvido durante millón de años de la Pange, el suelo de la Pange. Entonces ahora hay capas de arcilla de a veces 50 metros. Y entonces los árboles ya no pueden penetrar hasta la roca madre. Entonces toda la fertilidad gira en la superficie. Y cuando la cortamos, cuando pelamos todo, por ejemplo, cuando hay minería, descubrimos que el suelo está muy pobre. Es muy difícil reforestar esta zona porque la fertilidad ya no hay. Por eso, entonces, en estos lugares es muy importante echar polvo de roca para rellenar el suelo, ¿no? Parece que la Amazonía está abonado por el polvo del desierto del Sahara, que durante milenarios echa su polvo y a mejorar la fertilidad, porque muchas veces en la Amazonía el suelo está muy pobre, aunque se ve un tremendo bosque, ¿no? Entonces eso es algo formidable que podemos hacer, ¿no? Todas estas tierras que se quedan pobres, podemos
con el resto de petróleo que tenemos, podemos moler estas rocas volcánicas, echarlas, podemos hacer terrazas para mantener este suelo, para que no se va. Podemos orientar el agua por las zonas donde no hay. Todo eso es muy sintropical, porque todo eso aumenta la fotosíntesis en la tierra. ¿Qué más? Igualmente podemos echar cal a las tierras ácidas. Ok, y una cosa muy sintrópica con lo cual el ser humano es destinado es la diseminación. El ser humano, lo que le distingue de muchas otras especies, una de las cosas sería que podemos diseminar de forma consciente. Es decir, que muchas especies no tienen recto, y cuando pasa directamente de los intestinos afuera, no pueden diseminar de manera consciente. O más bien, los patos, los aves, cuando tienen un susto, diseminan las semillas. No lo hacen muy consciente, ¿no? Los monos generalmente comen y lo botan así y hacen caca donde sea. Nosotros podemos diseminar de forma consciente. Eso es lo que nos distingue. Y eso podría ser un rollo hermoso en el ecosistema. Lo bueno con esta técnica es que podemos ver que podemos tener un rollo en este medio ambiente. Pensamos siempre que el ser humano solo sabe destruir, que es un desastre. Pero Ernest Götz demuestra que el ser humano, si quiere, puede ser la más maravillosa criatura, como está dicho en la Biblia. Entonces, eso sería mi pedido, que nos interesemos más, que ponemos nuestra energía, nuestra atención en esta técnica, por el desarrollo, la evolución de la humanidad, por el futuro, la futura era. Muchas gracias.